sino ejecutarlo, ¿ok? Por esa razón se activa en la corteza premotora dorsolateral y el área motora secundaria su porción lateral, que esta envía información al área motora primaria para ejecutar la secuenciación de los movimientos de los dedos. Pero si yo solamente me lo imagino, mas no lo ejecuto, entonces aquí solamente se activa el área motora secundaria. O sea que con solamente imaginarme cómo muevo los dedos, sin ejecutarlo, se activa el área motora secundaria. Porque me estoy imaginando, o sea, estoy planificando el movimiento, pero más no lo estoy ejecutando. ¿Sí? Y la planificación y secuenciación del movimiento tiene que activarse la corteza prefrontal. Pero como no lo estoy activando, ¿verdad? El movimiento, y simplemente me lo estoy imaginando, se activa el área motora secundaria. Conclusión, antes de ejecutar el movimiento tiene que haber una planificación. Y la planificación puede ser que se ejecute, como puede ser de que no se ejecute. Y eso es por dar órdenes de manera externa o ustedes internamente planifiquen el movimiento sin estímulo externo y que si ustedes deciden ejecutarlo, usted lo hace, lo ejecuta. Hay otra función específica del área motora secundaria. Ya se podrán imaginar con respecto a la diapositiva anterior cómo hace para planificar el movimiento sin ejecutarlo. Imagínense que ustedes puedan visualizar a una persona, ¿verdad? Por ejemplo, bailar. Pero que ustedes internamente están planificando el movimiento de bailar por el solo hecho de visualizar a la otra persona, pero simplemente ustedes no lo ejecutan. De alguna manera, ese tipo de circuito neuronal participa en la empatía, porque se supone que si usted si usted visualiza a una persona que está bailando, pero ustedes están sentados, ¿verdad? Y no hacen el movimiento, pero están visualizando a una persona que está bailando y ustedes internamente están activando el circuito neuronal que activa los movimientos del baile, pero sin ejecutarlos, es porque de alguna manera lo están imaginando o lo están planificando sin ejecutar. Ese circuito neuronal se llama, o está compuesto por neuronas, que se llaman neuronas en espejo. ¿Por qué en espejo? Porque justamente usted está visualizando a una persona ejecutar un movimiento y que simplemente no lo está ejecutando. Típico de las áreas motoras secundarias o las áreas premotoras. Una cosa es área premotora y otra cosa es área prefrontal. Estoy hablando de las áreas premotoras. Entonces, fíjense que aquí está visualizando, ¿verdad? Aquí se incluyó un electrodo en el área motora secundaria o el área premotora, un circuito neuronal de los circuitos de las neuronas en el espejo. Y fíjense que el mono agarra, por ejemplo, un alimento en este cuadro y se lo lleva a la boca. Obviamente se activa el área motora secundaria porque se supone que tiene que haber una planificación del movimiento antes de ejecutar la acción. O sea, el mono planificó el movimiento de agarrar el alimento con la mano y luego lo ejecutó. Esa información la envió al área motora primaria y se ejecutó. Esta potencialidad de acción se encuentra en el área motora secundaria. O sea, que el mono planificó. Ahora, fíjense que el humano agarró el alimento y fíjense, el mono activó ese circuito neuronal de la planificación como que si él hubiese ejecutado ese movimiento o él hubiese planificado ese movimiento, pero la ejecución no lo hizo él, sino que lo hizo otra persona u otro animal. Entonces el mono planificó el movimiento, pero simplemente no lo ejecutó. Pero esta persona posiblemente sí activó su circuito neuronal de la planificación y de paso lo ejecutó. Pero el circuito neuronal del mono hizo que planificara el movimiento a pesar de que lo haya realizado otra persona. Entonces, allí de alguna manera participa el circuito neuronal de la empatía. ¿Ok? De la empatía. O sea, colocarse el zapato del otro.
desde el punto de vista motor, ¿no? Porque hay empatía desde el punto de vista emocional. Aquí estamos hablando solamente de la función motora. Alguna literatura describe que eso explicaría la fisiopatología de los pacientes con trastornos del neurodesarrollo, específicamente el trastorno del espectro autista. Como los trastornos del espectro autista, un diagnóstico sería el fracaso de la interacción social, porque no saben ni iniciar ni mantener el contacto con otra persona desde el punto de vista del contacto social, entonces son personas que se aíslan. ¿Sí? Este es uno de los criterios mayores según la DSM-5 para el diagnóstico de autismo. Se describe que es porque hay poco desarrollo de las neuronas en espejo. Existen otros mecanismos fisiopatológicos para explicar el trastorno del espectro autista, pero una es por la falla de las neuronas en espejo. Entonces, aquí se hizo otro experimento para ver si solamente es visualizar la mano, indica que, digamos, active el circuito neuronal responsable de la planificación de los movimientos en pinza de la mano, o es cualquier movimiento que simule el movimiento de pinza de la mano que active el circuito neuronal de las neuronas en espejo. Pues resulta que aquí el mono, o sea, aquí tenemos el registro de las neuronas en espejo del mono que especifica justamente movimientos de pinza. El animal agarra el alimento con la mano en forma de pinza y se activa el circuito neuronal. Y cuando visualiza a la persona agarrar el alimento, entonces el mono también ejecuta el circuito neuronal de la planificación del movimiento en pinza. Pero resulta que si de repente la persona agarra el alimento con otra pinza que no sea la mano, igual se activa el circuito neuronal en el mono como que la manera de agarrar el alimento. O sea que no importa la manera como agarre el alimento, por ejemplo, bien sea a través de una pinza, de un objeto o con la mano, la función va a ser la misma, agarrar el alimento. Entonces, de alguna manera, el mono, digamos, planificó el movimiento sin ejecutarlo, pero la ejecución lo hizo otra persona. ¿Sí? Bien sea mediante la mano o mediante la pinza, porque simula un movimiento de pinza. Entonces allí, la neurona en espejo, la función que realiza es justamente planificar el movimiento sin ejecutar, pero ese movimiento lo ejecuta otra persona. Y aquí yo analizo y pienso, ¿no? Esto es algo extra de la clase. Imagínense que cuando usted esté en un sitio de trabajo, esté con sus compañeros, ¿verdad? El acto de sonreír. Si ustedes sonríen, la otra persona, a pesar de que no esté sonriendo, imagínense que solamente visualizar a la otra persona que esté sonriendo, activan circuitos neuronales de la persona que no esté sonriendo y planifique su movimiento para sonreír. Porque de esa manera participa en la empatía según el movimiento, que en este caso sería de la expresión facial. Ya hemos visto en el semestre pasado que la expresión facial es demasiado importante para la expresión de las emociones, aparte del sistema nervioso autónomo. Entonces, fíjense que aquí con solamente la expresión facial planifica la otra persona que no está experimentando esa emoción, modificar el circuito neuronal y las neuronas en espejo para poder modificar la mímica de la cara, ¿verdad? O facial. Y ya hemos visto en las emociones que modificando la mímica facial, ¿verdad? O simulando sonreír, el cerebro puede interpretar como que está, digamos, experimentando esa emoción y activa al sistema nervioso autónomo con solamente fingir sonreír, que eso ocurre en los actores. Bueno, eso lo vimos ya en el semestre pasado. Entonces, por esa razón, mostrar un buen gesto a la otra persona
que haya una buena interacción social, a pesar de que la otra persona no lo ejecute, planifica ese movimiento dentro del cerebro de esa persona y que esa información llega a través de los sentidos, que en este caso sería el estímulo visual. ¿Sí? Entonces fíjense que ya estamos entrando en temas ya más profundos, porque en profundidad de conocimientos, porque ya estamos introduciendo ya a estudiar las áreas cognitivas. ¿Por qué áreas cognitivas? Porque el área motora secundaria está recibiendo información de otros lóbulos y otras áreas del lóbulo frontal. Entonces allí hay que tomar en cuenta el estudio global según la función. Y eso también puede modificar la conducta humana. Entonces por esa razón es importante estudiar en los lóbulos por separado en primer lugar para poder hablar de áreas cognitivas y con esas áreas cognitivas modificar la conducta humana. Ok, otra función que determina el área motora secundaria o el área premotora es controlar el campo visual. Se llama campo visual frontal. ¿Por qué se encuentra en la corteza premotora? Se encuentra en la corteza premotora porque ejecuta los movimientos de los ojos. Se supone que los ojos se mueven porque existen músculos que hacen mover los ojos hacia arriba, hacia abajo, hacia la derecha, hacia la izquierda, diagonal, etc. ¿Ok? Esos movimientos de los ojos, para decirlos a grosso modo, se ejecutan de manera voluntaria y de manera involuntaria. Si yo les ordeno a ustedes que muevan los ojos hacia arriba, ustedes pueden hacerlo de manera voluntaria porque estoy dando una orden, ¿ok? Pero cuando ustedes andan en un carro, por ejemplo, y ustedes ven un objeto pasar fuera del carro, por ejemplo, o ven los árboles pasar, le hacen seguimiento a ese árbol porque el carro está andando, ese movimiento es involuntario, ¿ok? Entonces, los movimientos de los ojos es voluntario e involuntario. Lo que controla la corteza motora prefrontal del campo visual es voluntario, ¿ok? Voluntario. Si ustedes deciden mirar hacia abajo, ustedes lo pueden hacer, pero es comandado por el lóbulo frontal, por supuesto, porque para planificar el movimiento de visualizar los objetos hacia abajo, primero ustedes planifican el movimiento y luego envían información al área motora primaria y ejecutan el movimiento, ¿sí? Ahora bien, ese movimiento que realiza de manera voluntaria en el lóbulo frontal se llaman movimientos sacádicos. ¿Qué es el movimiento sacádicos? ¿Qué pasa? Si ustedes visualizan una foto, por ejemplo, de un rostro, ustedes no visualizan la cara completa, sino que el ojo o los ojos visualizan partecita por partecita del rostro de manera rápida, como un escaneo. Mira la nariz, luego mira los ojos, la nariz, la boca, los oídos, luego el pelo, otra vez la nariz. O sea, detallan, ¿sí? Como si fuera un láser. Detallan de manera rápida el rostro y lo construyen tridimensionalmente el cerebro para poder identificar el rostro, ¿sí? Pero esa visualización del objeto, que lo hacen de manera voluntaria, lo hacen mediante movimientos sacádicos, que son movimientos demasiado rápidos, de partecitas de esa imagen para construirla tridimensionalmente